Bueno, pues muy buenos días. Tengan todos ustedes. El Centro de Investigaciones Turísticas Aplicadas de la Universidad Autónoma de Chiapas tiene el gusto el día de hoy de que, con motivo de su 27ª sesión de este coloquio permanente Perspectivas del Conocimiento Avanzado en el Estudio del Turismo, contemos con la presencia del distinguido profesor académico de la UNACH, el doctor Jorge López Arévalo, quien el día de hoy nos va a hablar acerca de un tema que por demás es importante para la vida económica de nuestra entidad en esta perspectiva de corto, mediano y largo plazo hacia el futuro. Y el tema es la economía de Chiapas en una visión de largo plazo de 1900 al 2016. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Es para mí un placer estar acá con ustedes, comentando algunos aspectos relacionados con la economía de Chiapas en una visión de muy largo plazo, porque mucha gente se puede imaginar que los problemas que hoy vivimos son de carácter coyuntural, pero hay problemas desde mi perspectiva que son de carácter estructural y que tienen larga data. Es decir, Chiapas básicamente es el estado donde hay mayores niveles de pobreza en toda la República Mexicana. La economía de Chiapas desde el 1900 ha tenido un crecimiento económico pues bastante mediocre, podemos decir, con una leve excepción. En el periodo 1970-1980, la economía de Chiapas pues crecía de manera acelerada, casi como hoy crece China. En esa época pues era el gobierno del doctor Manuel Velasco Suárez que inicia el cambio de tendencia y tiene que ver fundamentalmente con la creación de importantes obras de infraestructura que se realizaron en la entidad. Se construyeron prácticamente buena parte de las hidroeléctricas, de las presas hidroeléctricas, la mayor parte de las carreteras transversales del estado. Se creó la Universidad Autónoma de Chiapas, el Instituto Tecnológico de Tuxtla, se creó una serie de... el CIES, que hoy es el Colegio de la Frontera Sur, que en ese entonces era el Centro de Investigaciones Ecológicas del Sureste, y muchas otras obras importantes y trascendentes para el Estado. Por eso en esa época se puede decir que fue de bonanza económica, y termina más o menos este periodo como en 1980-82, cuando la economía de Chiapas entra en un declive, ¿no? O sea, con el cambio del modelo económico, ¿sí? Y con el Tratado de Libre Comercio, que no fue capaz de insertarse favorablemente. Y esto tiene que ver con que pues la productividad del trabajo es relativamente baja, que en condiciones de mercado abierto, como es el Telecán, se pasan a depurar las actividades productivas con menores niveles de productividad. Entonces a Chiapas no le ha ido nada bien del 82 a la fecha. Es decir, podemos decir de que hay un declive, y que este declive pues tiene que ver con una serie de actividades. La agricultura prácticamente ustedes pueden ver que es una actividad importante en la entidad, no tanto por el valor agregado que genera, sino fundamentalmente por la población que se encuentra ocupada en dicho sector, ¿verdad? Es importante entonces de que la agricultura prácticamente en la entidad está colapsada, salvo algunos lunares que quedan en el Soconusco, pero vean algunas regiones que de alguna manera eran medianamente prósperas, como es el caso de la Frailesca. Podemos ver de que hoy en día pues enfrenta situaciones de mayor precarización social. Ya no se diga los Altos de Chiapas, que esta es una región que de alguna manera ha tenido los niveles de pobreza más importantes a lo largo de la historia del estado, y el Soconusco, que era una región relativamente próspera, también enfrenta problemas graves. O sea, en síntesis podemos decir de que esto tiene que ver con problemas de carácter estructural, es decir, que hay atrás de estos resultados, que son resultados de salida, ¿sí?, aspectos que impiden que los chiapanecos de alguna manera tendamos a converger con el promedio nacional.
Y no es falta de recursos, porque recursos al menos desde 1994 han llegado al estado de Chiapas en forma importante y significativa. De 1994, por ejemplo, que se da el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, pues la Federación voltea a ver los ojos a Chiapas, ¿no? Y en ese sentido comienzan a entregarse recursos importantes, que es así que cada gobernador que ha llegado al estado de Chiapas ha manejado, desde el 94 a la fecha, ha manejado más recursos que el que le antecedió. Inclusive yo he hecho los cálculos que en dólares actuales en Chiapas la Federación ha invertido más recursos que los que se invirtieron en el Plan Marshall, que sirvió para reconstruir Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Esto es una cifra escandalosa, es como para que el Estado tuviera 2 pisos prácticamente. Sin embargo, mucho de este recurso se ha despilfarrado, ¿sí? Y algunos otros han ido a parar a las bolsas de parte de la clase política. Yo creo que en este aspecto la Auditoría Superior de la Federación tiene observaciones importantes, ¿no? Que no prosperan porque no es vinculante, pero hay una serie de señalamientos. Entonces, en términos generales, podemos decir de que el estado de Chiapas tiene problemas, o sea, y estos problemas de alguna forma se tienen que buscar la manera de irlos resolviendo. Y esto no se va a resolver con dádivas, con limosnas sociales, sino fundamentalmente con inversión en obras de infraestructura que de alguna manera nos permitan una mejor y más fluida comunicación, podemos decir, de carreteras, de restablecer las líneas férreas, ¿sí? Y y el estado de Chiapas de alguna forma pues tiene enormes potencialidades, ¿verdad?, en el desarrollo de la industria turística. O sea, en este aspecto yo creo que es importante. ¿Por qué tiene enormes potencialidades? Porque el estado de Chiapas es uno de los estados más bellos del país y no es chauvinismo de montaña. Sí, es uno de los estados que tiene una serie de bellezas naturales y también monumentos arqueológicos, una diversidad cultural y étnica importante. Entonces hay una serie de aspectos que podrían colocar al estado, ¿sí?, en uno de los lugares más atractivos para el turismo. Y el turismo tiene una virtud de que tiene muchos encadenamientos hacia atrás con otras ramas de la actividad económica, ¿verdad? O sea que no es solamente el servicio turístico, sino que puede jalarse a otras actividades económicas, como puede ser la agricultura, puede ser la ganadería, puede ser la industria de la construcción, etcétera. Entonces tiene efectos multiplicadores sobre la economía que podrían en un momento determinado, dijéramos, tener impacto significativo. Okay. Si tienes alguna comentario. Sí, creo que sería muy, digamos, interesante. Me parece que hay un planteamiento que me llama mucho la atención, es regresarnos un poco a la idea de 1982, esta cuestión del cambio del modelo económico. Sí. Es decir, ¿de qué manera cambia ese modelo? ¿De dónde pasa a qué? Miren, en 1982, cuando la crisis de la deuda externa en México, pues se cae en una moratoria, de hecho, en la última fase del gobierno de José López Portillo. Y esa moratoria, de hecho, lleva a la firma de una carta de intención con el Fondo Monetario Internacional. La moratoria duró 90 días. No es porque México no quisiera pagar, sino porque no tenía con qué pagar. Entonces esto implicó importantes transformaciones en la economía mexicana. Implicó ¿qué cosa? Primero, la privatización de las empresas estatales, la desregulación de la actividad económica y también el saneamiento de las finanzas públicas y la paulatina liberalización comercial. Entonces estas medidas de alguna forma operan con algunas entidades que tenían
pues mayores rezagos, ¿no? Y ese fue el caso del estado de Chiapas. O sea, uno puede ver que del 82 a la fecha hay un crecimiento prácticamente negativo en términos del Producto Interno Bruto por habitante. O sea, la pobreza en Chiapas, o sea, Chiapas se ha convertido prácticamente en una fábrica de pobres, ¿sí? O sea, el 77.2% más o menos de los chiapanecos hoy, de acuerdo al Coneval, con cifras de 2016, son pobres. Entonces esta pobreza es resultado, ¿sí? No es una causa, como lo piensa ver alguno. Es resultado de que algo no funciona en la economía de la entidad. Tiene muchas de las actividades económicas prácticamente colapsadas, hay una anemia de inversión, o sea, el Estado se retiró en buena medida, no hay inversión privada nacional y extranjera, o la inversión es muy exigua, y también tampoco de los empresarios locales. O sea, muchos empresarios locales, pues primero no tienen dijéramos, la capacidad económica para realizar inversiones de gran envergadura que cambiaran la estructura económica de la entidad, y muchos otros invierten en bienes raíces fuera de la entidad. Entonces, esto de alguna forma genera que si no hay inversión, ¿sí?, no hay manera de crear capital reproducible, ¿no? O sea, y si no hay inversión, no hay empleo. O sea, de alguna forma esto también llevó a que muchos chiapanecos buscaran, dijéramos, el excedente de población que hay porque la economía no crece, buscaran otros destinos para trabajar. Primero fueron algunas entidades cercanas, se fueron a la Ribera Maya, posteriormente se fueron a la frontera norte de México a trabajar en la industria maquiladora. Muchos los podemos ver trabajando en el noreste de una agricultura de carácter más empresarial, en Sonora, en Sinaloa, en algunas partes del noreste del país, y otros se fueron a los Estados Unidos. De hecho, hay un Chiapas que de alguna manera podemos decir que se encuentra prácticamente en los Estados Unidos. En Estados Unidos pueden encontrar barrios de chiapanecos que están asentados ahí. En Tampa, en la Florida, uno puede encontrar en el área de la Universidad del Sur de la Florida un barrio que prácticamente es de indígenas chamulas, que algunos le llaman Biquit Chamula, en Tampa, en la Florida, que quiere decir pequeño chamula. Y esto en cierta medida tiene que ver con estos problemas de la dinámica económica de la entidad. Muy bien. Vamos a hacer un breve paréntesis. Vamos a aprovechar, y en este momento aprovecho yo el hecho de mencionar las facilidades que el Museo Nabolón, la administración del Museo Nabolón, nos ha permitido para hoy estar en este espléndido espacio que es el de la biblioteca del museo. Agradecemos a la administración el hecho de que nos haya permitido estar, pero vamos a tratar de pasar a otro espacio igualmente bello para que ustedes puedan ir reconociendo el sitio y, por qué no, se puedan animar a visitarlo en este próximo fin de semana. Regresamos. Bueno, pues estamos aquí en San Cristóbal de las Casas, en este espléndido espacio que es el Museo Nabolón. Estamos en la biblioteca del museo. Y me parece que es muy importante para el Centro de Investigaciones Turísticas Aplicadas de la UNACH poder ofrecer a quienes nos están viendo en este momento un poco de información en este caso, de nuestro ponente, el doctor Jorge Alberto López Arévalo. Un poco para que tengan, muchos de ustedes lo conocen seguramente, pero vale la pena recordar que es economista por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en Economía por la Universidad de La Habana y doctor en Economía Aplicada por la Universidad de Santiago de Compostela, España. Actualmente se desempeña como profesor titular de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Chiapas. Ha sido profesor investigador visitante en la Universidad de Santiago de Compostela, la Universidad Rey de Juan Carlos de Madrid, la Universidad de Cantabria y de la Universidad de Salamanca en España, de la Universidad de San Carlos de Guatemala, de la Universidad de Guadalajara en México, el Colegio de la Frontera Sur,
de la Universidad Autónoma de Tamaulipas e investigador visitante de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Así también ha publicado artículos científicos en revistas o libros de Alemania, España, Venezuela, Japón, Estados Unidos, India, Colombia, Chile. Fue ganador de la Cátedra Extraordinaria de Economía Tomás de Mercado de la Universidad de Salamanca en 2009 y de la convocatoria global que emite la Fundación Unión Europea, América Latina y el Caribe en 2014. Obviamente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Muy agradecidos, doctor, con el hecho de que nos regale este espacio para poder hablar de un tema tan importante para la actividad turística en el marco del conocimiento de la economía. Bendecidos a ustedes. Digamos, en el marco de, retomando un poco la primera parte de la charla, hay un aspecto que me parece que es muy importante y que es relacionado a cómo, digamos, desde la universidad, en este proceso de formación de nuevos cuadros de talento humano para las entidades, estos estudiantes hoy por hoy se están enfrentando, digamos, al gran desafío de que la estructura económica no está creciendo, digamos, al ritmo que se requiere en términos de quienes egresan. Y ya usted en algún momento en esta primera parte hablaba acerca de la importancia de la inversión, una inversión productiva, ¿no? Inversión en infraestructura y en el sector empresarial. ¿Hacia dónde marcaría usted la pauta en términos de lo que esto implica para una entidad que tiene más de casi 4 millones de habitantes y que está requiriendo para su crecimiento de estas inversiones? Sí, miren, en Chiapas se requieren fundamentalmente fuertes inversiones en infraestructura que permitan una mayor conectividad, ¿verdad? Tanto con el país como con el extranjero. Mucha gente dice, bueno, hay que conectarnos a Centroamérica. No, yo no creo que Chiapas de alguna manera tiene una vocación centroamericana y se puede considerar que es parte incluso de Centroamérica. Pero en términos económicos podemos decir que casi todo el mercado centroamericano es inferior en términos de magnitud que el mercado dijéramos, de la zona metropolitana de la Ciudad de México. Eso es para tener una idea. O sea, Chiapas se necesita integrar también a México. Y creo que se iba por el camino más o menos correcto cuando se planteó la construcción del aeropuerto, se plantearon algunas carreteras que de alguna manera pues permiten una mayor conectividad. Ustedes pueden ver acá en el caso de San Cristóbal, pero vamos a volver mejor al rato, que permite una mayor conectividad. Entonces se tiene que invertir en obras de infraestructura que comuniquen a los chiapanecos entre las distintas regiones, pero también hacia el centro y norte del país. Esto es crucial, ¿verdad? Se requiere de inversión productiva, ¿sí? O sea, inversión productiva que genere empleo. Si no hay capital reproducible, es muy difícil que se puedan generar los empleos que requiere la población. Por poner un ejemplo, ¿verdad? O sea, ustedes pueden ver de que acá se ha fomentado algunas carreras de carácter técnico, o sea, como es el caso de los tecnológicos, el caso de las universidades politécnicas y el caso de algunas carreras técnicas que tiene la universidad. Sin embargo, por la falta de inversión productiva en el Estado, muchos de esos recursos humanos que son formados en la entidad tienen que salir a buscar empleo a otras entidades del país donde hay un mayor dinamismo y una actividad económica. Hace algunos días, por ejemplo, me invitaron al Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez a dar una plática y hablando con los estudiantes me decían que buena parte de los estudiantes que egresan de ahí están trabajando en otras entidades del país. Y esto de alguna manera es una descapitalización de los recursos humanos que se han formado en Chiapas y que deberían de servir para generar riqueza en la entidad, que se tienen que drenar para otros lugares. Y es por la misma situación de ausencia de inversión y también de escaso dinamismo en la economía de la entidad.
Entonces yo creo de que acá, lejos de apostar a la limosna social, como se ha venido haciendo en los últimos tiempos a través de los programas de transferencias condicionadas, se debe necesariamente de modificar este esquema, ¿sí? En donde el Estado puede ser una especie de empleador de última instancia, es decir, donde el Estado emplea a la gente como empleador de última instancia. ¿Para qué? Para trabajos socialmente útiles, por ejemplo, reforestación, ¿verdad? Que hay problemas graves ya de deforestación. Se puede emplear para limpia de ríos, por ejemplo, ¿sí? Para limpia de carreteras, ¿sí? Para recoger plástico, etc. Entonces, esto sí cambiaría en parte porque los que son destinatarios de los programas sociales se sentirían empleados y no estos programas de transferencias condicionadas. Lo único que crean es la mentalidad del limosnero, o sea, en la población que se hace acreedora de estos programas, y también tienen un sesgo antiproductivo importante. Entonces me parece que se deben de realizar algunas transformaciones que son necesarias si es que queremos salir de esta situación que nos tiene anclados en el último vagón del tren de este país. De otra manera, seguiremos dependiendo de las transferencias y las participaciones federales. O sea, Chiapas, por ejemplo, podemos decir que más de la tercera parte del PIB se da básicamente en transferencias y participaciones federales, y otro 6%, 5% de remesas. Es decir, pues prácticamente el que no vive de la limosna social vive de la limosna privada, y esto sí genera sesgos antiproductivos significativos. Se necesita y se requiere cambiar esta política social. Es una condición sine qua non para que Chiapas pueda aspirar, ¿sí? a revertir esta situación que nos coloca, dijéramos, en el último escalón del país. O sea, no es que los chiapanecos estemos condenados a la pobreza, no. Eso se pensó también en algún momento de Japón. Los japoneses en 1872 decían de que el Japón estaba condenado a la pobreza por la indolencia y la corrupción de su sociedad. Sí, hoy podemos decir todo menos que Japón es indolente y que Japón es un país corrupto, ¿eh? Y hoy el Japón es un país rico, o sea, se prueba de que no estaba condenado a la pobreza. Fue en esa época que llegaron la migración japonesa hacia el último cuarto del siglo XIX, que llegaron a Kakoyawa, y que hoy los bisnietos o tataranietos están haciendo el viaje de regreso a Japón. ¿Por qué llegaron los japoneses? Porque Chiapas en ese entonces era una tierra de oportunidades. ¿Por qué se van los descendientes a Japón? Porque ahora Japón les ofrece mejores condiciones de vida y de trabajo, ¿no? O sea, entonces, esa es una cuestión simple y sencilla. Entonces necesitamos que Chiapas de alguna manera crezca, pero estos debates que deberían de ser el centro, ¿sí? de las campañas que se están efectuando en la entidad, pues no son el centro. O sea, prácticamente siguen con los mismos discursos de siempre. Parece que la historia se repite, ¿sí? O sea, como decía el filósofo alemán Karl Marx, unas veces como tragedia y otras veces como comedia, ¿verdad? Entonces ese es el problema que tenemos en la entidad. Okay. Muchas gracias. Vamos a tratar de que en esta última parte, en la que vamos a aprovechar un espacio muy bello que tenemos aquí muy cercano dentro del Museo Navalón, tratemos, digamos, un poco quizás de abordar desde su perspectiva una pregunta fundamental. ¿Es el turismo una oportunidad contra la pobreza en Chiapas? Hasta ahí lo vamos a dejar y vamos a hacer un pequeño paréntesis y regresamos. Sí. Bueno, digamos, tratando de integrar en esta tercera parte de esta
sesión número 27 que el Centro de Investigaciones Turísticas Aplicadas lleva a cabo a través de su coloquio permanente, y ahora con la participación del doctor Jorge Alberto López Arévalo. Es muy, digamos, ilustrativo el paso, digamos, el proceso histórico que nos ha marcado, con momentos clave como 1982, como 1994, con la importancia que ha revestido la inversión en infraestructura que esta entidad ha desarrollado en su historia reciente, y que me atrevería a decir que en buena medida soporta mucho de lo que es la actividad turística actual en nuestra entidad. Viene a colación, o nos lleva a un punto en el que se antoja, tratando de hilar este lugar 32 en términos de población en pobreza, y de la importancia que pueda tener la actividad turística para esta entidad, plantear una pregunta en términos de si es el turismo una oportunidad para la pobreza en nuestro estado, entendiendo que esto abre una visión mucho más amplia de lo que pudiera ser la actividad turística, no puesta en términos quizás de lo que nosotros históricamente conocemos como resorts, como centros, digamos, en donde la inversión pública y privada es inmensa, es muy alta, sino que, digamos, tratar de enfrentar la pregunta desde la perspectiva de un Estado que hoy por hoy tiene un altísimo nivel y de calidad y de cantidad en términos de su patrimonio cultural, de su biodiversidad, como lo planteaba él al inicio, y de cómo pudiéramos nosotros hacer que estas condiciones en las que se vive en Chiapas puedan ser aprovechadas, tejidas, para hacer que el turismo se convierta en una estrategia contra este fenómeno socioeconómico. Bueno, en primer lugar me parece a mí de que la actividad turística puede ser muy importante para la entidad. O sea, Chiapas es de las entidades más bellas de México, o sea, tanto en términos de bellezas naturales, como en patrimonio cultural, como en diversidad cultural. O sea, tendría para los más diversos destinos turísticos, y es una oportunidad que no se ha aprovechado del todo, ¿verdad? O sea, tiene enormes posibilidades de crecimiento de esta actividad, y que además esta actividad tiene encadenamientos hacia atrás muy importantes con otros sectores de la economía y tiene efectos multiplicadores. Sí, creo que uno de los aspectos que ha faltado desarrollar acá también, como señalaba el profesor Jorge Trujillo, tiene que ver con esta especie de turismo alternativo, ¿verdad? De que en otros lugares y en otras entidades y en otros países se ha explotado de bastante bien, ¿no? O sea, uno puede ver el turismo rural en el caso de algunos países como España, por ejemplo, que es una actividad importante, ¿no? Y esta actividad podría ser bastante significativa en términos del combate a la pobreza. O sea, el turismo tiene dijéramos, efectos que irradian, ¿no? Y lo podemos ver en el caso del estado de Chiapas. O sea, San Cristóbal es una ciudad que hoy recibe bastante turismo, ¿verdad? El problema es de que se queda por poco tiempo. O sea, hay que lograr una mayor permanencia de los turistas, ¿verdad? Y esto es posible gracias a algunas obras de infraestructura que se han venido desarrollando. O sea, el aeropuerto es importante, el aeropuerto de Tuxtla Gutiérrez, la carretera Tuxtla-San Cristóbal también es importante. El problema ya son con las otras carreteras que están en estado pues bastante lamentable, y algunos problemas sociales que impiden la libre movilidad de los turistas, ¿no? O sea, ese es un problema también que tenemos que considerar, ¿verdad? Que tenemos que considerar. Pero sin embargo yo creo que en esta actividad Chiapas tiene enormes potencialidades que no se han podido desarrollar. Uno puede decir, bueno, el hecho que tenga potencialidades no quiere necesariamente decir de que esto se va a realizar. Por ejemplo, yo teóricamente puedo querer ir a la luna, ¿verdad? Pero no tengo el dinero, o salir del espacio, no tengo el dinero para costearme ese viaje. Entonces la potencialidad hay que desarrollarla y hay que explotarla.
Entonces creo que en el caso del estado de Chiapas, dadas estas características, puede ser una actividad importante. O sea, siempre y cuando se impulse de manera adecuada y autosustentable, ¿verdad? O sea, creo que aquí sea este turismo, de este turismo alternativo, se ha desarrollado de manera muy incipiente, ¿verdad? Y que hay que ver la manera de cómo la gente en las comunidades puede beneficiarse también de este tipo de actividades, ¿verdad? Y generar empleos productivos a partir de este tipo de actividades, porque ahora mucha de la gente de Chiapas o de la población busca vivir de rentas, es decir, pone un lacito en la carretera, pone casetas en los lugares de afluencia turística, cuando se podría beneficiar de mejor manera si se desarrollara esta actividad, ¿no? Muy bien, doctor, pues creo que ha sido por demás ilustrativo el planteamiento y el horizonte que marca, digamos, en este caso, para esta 27ª sesión del coloquio, en términos de que es evidente el potencial, pero no solamente puesto en términos de lo que puede ser la estética, la belleza, la riqueza del Estado, sino en esta gran oportunidad de mercado que está manifiesta, digamos, hacia el exterior de los destinos de Chiapas, de la propia entidad, y que esta pueda ser aprovechada con una mejor planeación y con una mejor gestión de los destinos y de la actividad turística, digamos, en esta entidad. Para nosotros ha sido muy importante su orientación, en este caso para el centro, y creemos que es por demás un privilegio tener la oportunidad de escucharle, por lo que agradecemos profundamente el hecho de que nos haya permitido estar con usted el día de hoy. Y si me permite, me voy a permitir entregarle lo que es la constancia de su participación en esta sesión, que dice a la letra: la Universidad Autónoma de Chiapas, a través del Centro de Investigaciones Turísticas Aplicadas, otorga la presente constancia al doctor Jorge Alberto López Arévalo por haber impartido la conferencia La economía de Chiapas en una visión de largo plazo, 1900-2016, en la 27ª sesión del coloquio permanente Perspectivas del Conocimiento Avanzado en el Estudio del Turismo, realizada el día 22 de marzo del 2018 en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Por la conciencia de la necesidad de servir, ha sido un gusto y un Muchas gracias. Al contrario, doctor. Muchas gracias. Pues ahí está. ¿Te imaginas poder hacer un viaje al pasado que te permita adentrarte en el mundo íntimo de dos de los más importantes exploradores de la selva lacandona? Podrías sentarte a su mesa, recorrer su hortaliza, leer los mismos libros que a ellos les inspiraron en su enorme biblioteca y, lo mejor, escuchar las historias de sus andanzas. Pues no necesitas una máquina del tiempo para lograrlo, pues esa maravillosa experiencia puedes vivirla con solo viajar a San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, y llegar al Hotel Museo Naboló.